La infanta Elena se encuentra atravesando uno de los momentos más delicados de su vida familiar, y es que a ella la han puesto en la palestra en los últimos días por el hecho de que la han señalado como la instigadora de esas demandas de su padre Juan Carlos I, el rey emérito, hacia diferentes personalidades como el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla o su ex amante Corina Larsen. También se especula con que haya una demanda, en este caso a Bárbara Rey, después de todo lo que ha salido. Lo que tenemos claro es que ella es una de las personas más cercanas a Juan Carlos I y en este sentido se ha visto un poco en tierra de nadie. Hay algo que preocupa especialmente a la infanta Elena y tiene que ver con unos continuos problemas relacionados con sus hijos Felipe Juan Froilán de Todos los Santos y Victoria Federica. Ella considera que ante todo son sus hijos y que ya han sufrido muchos desprecios por parte de la Casa Real, léase Felipe y Leticia. Victoria Federica está más o menos encaminada, un camino que no sé yo si termina de gustar. Se ha convertido en una influencer mediática, ha desobedecido esa norma no escrita de Zarzuela, que es mantenerse lejos del foco público y de la exposición innecesaria. Ella ha sido participante de un programa de televisión y además sus apariciones constantes en redes sociales, eventos y medios de comunicación han generado incomodidad tanto en Felipe VI como en Leticia, quienes han mostrado ese hartazgo por la imagen que sus sobrinos proyectan al mundo. A Elena nunca le ha gustado esta faceta de Victoria Federica y ha preferido tomar una postura neutral para evitar discusiones con su hija. Recordemos que en todo esto quien le apoya para seguir esa carrera y quien ha velado también por ella ha sido su padre Jaime de Marichalar. Lo que no quiere en este sentido la infanta Elena es, ya empezó a haber problemas con Froilán. Luego empezó a haber problemas con Victoria Federica y, bueno, al fin y al cabo, Jaime de Marichalar tiene más o menos controlada a la niña, que tampoco es que haya hecho nada, digo yo, nada del otro mundo. Quiero decir que ya al final, siempre en las apariciones públicas que ha tenido, se ha mostrado educada. Es verdad que con cierta bordería con la prensa, pero nada más allá. El que preocupa es Froilán. Jaime de Marichalar, al contrario que con su hija, no tiene buena relación con Froilán. De hecho, dicen que él solo se lleva bien con el abuelo, que está cuando se le pide, pero que tanto el padre como la madre se encuentran bastante preocupados por él. Tras protagonizar varios escándalos, se tomó la decisión de alejarlo del país. Sí. El joven fue enviado a Abu Dhabi bajo la supervisión de su abuelo, aunque no sabemos quién supervisa a quién. El rey Juan Carlos I, con la esperanza de que la distancia sirviera como forma de corrección. Desde entonces, los más allegados a Juan Carlos I, como Alejandro Entrambas Aguas, nos han vendido un poco la idea de que Froilán se encuentra prosperando en Abu Dhabi en un puesto indeterminado, en una empresa indeterminada, donde ostentaría cargos de responsabilidad y que habría empezado desde abajo. Esta es la historia que nos han querido contar, pero al parecer la realidad dista mucho de eso. Se nos contó que Froilán estuvo trabajando como becario en una petrolera donde ganaba 7.500 euros mensuales. Sin embargo, tenía falta de compromiso laboral que él justificaba y se excusaba por estar pendiente de su abuelo. Hubo escaso interés por su parte de establecerse profesionalmente allí y eso le costó el puesto. No lo renovaron y, a pesar de lo que se está diciendo, otras informaciones apuntan que lleva más de un año sin trabajar y que se ha convertido en un simple asistente del rey emérito. Además, se une una nueva crisis personal y es que, según ha revelado un paparazzi, su relación con Belén Perea estaría pasando por un momento bastante difícil. Froilán no está encaminado y parece que pese a las continuas insistencias de Elena
hacia su hermano, que han caído en saco roto. Quien ha decidido hacer la llamada de la suerte ha sido Jaime de Marichalar. Lo ha intentado con Felipe y con Leticia, y lo ha intentado con su ex suegra, la reina Sofía. Al parecer, Froilán parece no estar preparado para una relación seria, es joven, quiere disfrutar, y su pareja ahora quiere alcanzar otras metas, avanzar y consolidarse. Desavenencias emocionales con un sentimiento de soledad y aislamiento por estar fuera de España, en Abu Dhabi, estarían afectando seriamente su salud anímica, y ante este escenario la infanta Elena ha decidido actuar. En su momento aceptó el exilio de su hijo, como lo aceptó su padre Jaime de Marichalar, como una medida necesaria, pero ahora ya considera que ha sido suficiente. Sin embargo, consciente de que su hermano, Felipe VI, probablemente se opondría a un regreso, ha optado por buscar el apoyo de la persona que aún tiene voz e influencia moral en la familia. También ha recurrido a su madre, la reina Sofía. Elena sabe que una de las ilusiones que tiene es ver a toda la familia unida de nuevo, y que el regreso de Froilán es necesario para que ese deseo se cumpla. Bueno, esta es un poco la información que se da. Yo pongo siempre todos los datos sobre la mesa. Yo creo que Froilán no es que esté centrado, es que lo tienen controlado, porque sí, surgen rumores y surgen informaciones. Por supuesto, no hay que creer todas, pero muchas sí apuntan a que efectivamente, bueno, pues Froilán, cuando viene a España, vamos a utilizar el eufemismo de que se lo pasa bastante bien en las salidas que tiene. Sí es verdad que muchas veces se ha dicho, a lo mejor cuando ha ido a algún acto público un sábado o un domingo, se ha dicho, pues este viene de after, y no, la cosa no va tan así. Él se mueve, es verdad, en círculos de la noche madrileña, no círculos oscuros, no círculos decadentes, la High Society de Madrid, donde Froilán un poco es la estrella. Victoria Federica también, pero ella la ven más encarrilada, le gusta a los padres la relación que ella tiene ahora mismo con Borja Moreno. Borja Moreno es un madrileño de 33 años que se dedica al ocio nocturno, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, parece que ha encontrado un poco su media naranja, alguien que le comprende y alguien que además, pues, no se le ha visto o no se le ha... no se le ha visto absolutamente nada. Pero como digo, el gran problema es Froilán. ¿Qué hacemos con Froilán? Sus padres no lo saben, la familia tampoco, y de momento se ha convertido en la mano derecha de Juan Carlos I, lo cual también preocupa en este sentido sobremanera a la infanta Elena y a Jaime de Marichalar. El hecho de limitar la Casa Real española a 4 miembros, más la reina Sofía, Felipe, Leticia y sus hijas, pues ha hecho que el resto de la familia se quede prácticamente fuera. Hablábamos de que Felipe se había reconciliado con Cristina, o por lo menos habían acercado posturas. Es verdad que no hay color en este sentido, y tampoco lo quiero decir así en plan súper negativo o en plan clasista. No hay color entre los hijos de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, en este caso con Froilán y con Victoria Federica. Aunque es verdad, y yo lo tengo que decir, que no creo precisamente que el paso por televisión a Victoria Federica le haya sentado mal. Pero Froilán es otra historia. De Froilán precisamente circulan muchas informaciones, y es algo que no gusta nada en Casa Real, y sobre todo que no gusta nada a sus padres, que les gustaría no tenerlo aquí en España, pero sí que madurase un poquito más. Así que yo personalmente creo que Zarzuela no va a hacer absolutamente nada, y creo que es él quien tiene que tomar la decisión de seguir con su vida de una manera, bueno, pues un poquito más discreta. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.